Marcelo Gavirati, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes a los amigos de Uruguay, Laena y Alberto. Un gusto charlar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Por favor. Marcelo, hace mucho tiempo que estás dedicado a estos personajes y, no sé, la pregunta inicial que me surge es ¿por qué? ¿Cuándo se cruzaron en tu camino estos dos bandoleros? O estos tres, en realidad, ¿no? En aquel momento. Estos tres, sí, verdad. Bueno, el primer contacto que tuve con ellos fue en el año 69, 70, cuando se estrenó en Buenos Aires la famosa película de la Fox, ¿no? Sí. Casi Sandansky, Dos hombres y un destino. Posteriormente, cuando llego a Patagonia, me introduzco en la historia regional y, bueno, en esta región fue base, digamos, de la colonización galesa. Y uno de los personajes que estaba estudiando, un ingeniero, Fleet Apiwan, fue asesinado en 1909 por dos bandoleros norteamericanos en una localidad cercana a Esquel. Algunos historiadores galeses decían que los asesinos habían sido Butch Cassidy y Sandansky, lo cual de alguna manera rompía con esta imagen hollywoodesca de dos banderos simpáticos, desenfadados. Y que no mataban a nadie. Y que no mataban a nadie, claro. Sí. Y ahí fue que me introduje un poco en la historia. ¿Sí? Marcelo, ahí en la Patagonia parece ser que era, antes de confirmarse la historia, por la investigación de muchos historiadores, pero en especial por la tuya, era bastante común escuchar historias y escuchar versiones, rumores, incluso que la gente indicara dónde estaba la casa, qué había pasado, en qué momento. Esto es así. En la región se escuchaban estas historias. En la región se escuchaba mucho, quedan muchos descendientes, ahora bueno, cada vez lamentablemente menos, ¿no es cierto?, de gente que sus padres o sus abuelos tuvieron contacto directo con los bandoleros, tanto en la zona de Cholila, propiamente dicha, donde estaba establecida la cabaña, como en la zona cordillerana, Esquel, e inclusive acá en las regiones costeras de Patagonia, Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, es donde, como te decía, descendientes de gente que había entablado amistad con ellos o que había participado de alguna manera de la historia y, como vos comentás, entrelazaban muchas anécdotas, muchas leyendas. Cuando se empieza a construir esa historia se empieza a superponer lo real con lo agregado, con lo aumentado, sobre todo en historias de aventureros, ¿no? Exacto. Y un golpe fuerte para todas esas historias que circulaban en Patagonia fue precisamente la película de la Hollywood. ¿Por qué? Porque en la película los bandoleros se suben en un barco en Nueva York y bajan de un tren en Bolivia. Entonces toda la etapa la expectativa la expectativa de los pobladores quedó en la nada. Quedó en la nada y entró en tela de juicio. Estuvieron acá, no estuvieron acá, era un mito, una leyenda, una realidad. Bueno, los testimonios de los viejos pobladores eran reforzados por la presencia de la cabaña que todavía está en pie en Cholila, y así fue que, bueno, puse en contacto con investigadores norteamericanos y ellos me dieron la pista de un expediente de dos bandoleros, Wilson y Evans, que algunos los confundían con Butch Cassidy y Sandansky, que habían actuado en Patagonia y que habían muerto en la región en 1911. Y que parece que operaron juntos en algún momento, ¿o no? ¿O hay dudas? Hay dudas, sí. Digamos, estuvieron en contacto, uno de ellos, Evans. Evans vivió en la casa de Butch y Sundance en Cholila. Pero Wilson es muy posterior, llega en 1908, cuando Butch, Sundance y Ethel en realidad se van de Patagonia en 1905, o sea que no tuvieron... Claro. ¿Por qué no contás un poquito? Perdóname, porque Butch y Sundance llegan como ganaderos y llegan a conocer al gobernador como vecinos respetables, ¿no? Exactamente. Contanos un poquito de eso. Vamos a ordenar un poco la historia. Claro. Ellos en 1901, según cuenta Butch Cassidy en una carta, en los Estados Unidos se les habían hecho demasiado pequeños. Ya leí yo un fragmento de ese trabajo, de esa carta que tú levantaste allí. Exactamente.
¿Por qué? Porque digamos, una fotografía de ellos había circulado, la Pinkerton había inundado Estados Unidos e inclusive el mundo. Hay recortes de esos pedidos buscados hasta en la embajada norteamericana en Tahití, imagínense. El telégrafo daba rápida cuenta de los hechos cometidos, y el tren facilitaba que la policía, con caballos y todos, se desplazase rápidamente por el territorio norteamericano, por lo cual ellos tenían claramente dos opciones: o cambiar de rumbo, o cambiar de lugar, o ambas cosas a la vez. Y ellos, creo, se decidieron por esta última alternativa: cambiar de lugar y cambiar de actividad. Es por eso que en 1901, febrero de 1901, se embarcan en Nueva York, Butch, Sundance, y aquí aparece en acción Ethel. Hasta el momento Ethel no era conocida en los Estados Unidos, no había actuado con la banda ni nada, aparece como esposa del Sundance Kid, y se trasladan a Buenos Aires. ¿Como esposa de Sundance? Sí, como esposa de Sundance, sí. No hay nada en la historia que permita sostener o dar credibilidad a esa sugerencia que se hace en la película de la Fox de una homenaje a Trois, sí. ¿no es cierto? En realidad siempre era presentada como su esposa, e inclusive, si bien se habla de la cabaña de Butch Cassidy en Cholula, en realidad había una cabaña grande y una cabaña chica, y don Raúl Sea, cuyo padre conoció a los bandoleros siendo niño, me llegó a contar que la cabaña pequeña era la cabaña de Butch como soltero, y en la cabaña grande vivía el matrimonio. Así que tuviste ocasión de hablar con pobladores que contaban un testimonio casi de primera mano. Sí, muchísimos pobladores, digamos. Don Raúl Sea fue tal vez el más privilegiado porque, bueno, él vivía en Cholula, recogió la historia de primera mano de su padre, pero después, bueno, tuve la suerte de conocer a muchos descendientes. Entre ellos, por ejemplo, yo les hablaba de Appy Ewing, que había sido muerto por estos otros dos bandoleros norteamericanos. Pude conocer a su nieta, lo mismo que al nieto del mayor Mateo Gebhardt, que mata a Nancy Wilson, Patagonia. En fin, hay toda una serie de poblados, inclusive una compañera mía de trabajo es nieta de Eugenio Palleres, que es miembro de la partida que mata a Wilson también. Marcelo, ¿qué pasa por qué en la Patagonia y en esa época fue tan frecuente que llegaran no solo Butch y Sundance, sino muchos otros bandoleros estadounidenses? Claro, bueno, la Patagonia es una región inmensa, ¿sí? En ese momento estaba escasamente poblada, había sido despoblada por lo que en Argentina se conoce como la conquista del desierto. Esto es la enajenación de las tierras indígenas, que este proceso culminó en 1885, pero 15 años después, en 1901, cuando ellos llegan a Patagonia, se encuentran con que en el valle de Cholula había 6 habitantes nada más. Claro. Y se encuentran además con un paisaje y una situación geográfico-social parecida a la del lejano oeste. Sí, se encuentran, Butch lo refiere en la carta esa que recién mencionaba Alberto, que es recogida por Bruce Chatwin, que lo encuentra muy parecido a Utah, ¿no es cierto? Claro. En el clima, en la calidad de los pastos. Y esa carta es una hermosa pintura de la región cordillerana patagónica por aquella época, donde Butch dice claramente que es una región muy adecuada para la ganadería, y relata muy bien como en esa época el sur de Chile, que estaba mucho más densamente poblado que el sur argentino, es un mercado prácticamente natural. Hoy estamos hablando del Mercosur, de integración y de una serie de cosas, pero en esa época, de forma natural, entre lo que es el norte de Patagonia y el sur de la región centro-sur de Chile, la zona de Puerto Montt, etcétera, había un extenso comercio que Butch y Sundance interpretan muy bien mediante la cría de ganado, y de ganado mayor. Realmente se asocia mucho a la Patagonia con el ovino, pero en realidad la región cordillerana es muy propicia para el ganado vacuno. Bien. Se supone que ellos venían, bueno, lógicamente venían escapando, pero que tal vez quisieran vivir un tiempo tranquilos, y sin embargo se ven involucrados en otros robos, ¿no? Efectivamente, ellos
como comentábamos antes, se instalan ahí como honrados ganaderos, como comentaste vos hace un momento, llegan al pináculo social al ser anfitriones del gobernador, no solamente que él baila con el gobernador Lezana, sino que el gobernador, al recorrer los territorios, el territorio del Chubut, decide, al llegar a Cholina, pernoctar en una de las casas de los extranjeros, ¿cuál eligen? Eligen justamente la de ellos. La de ellos, ¿no? No quiero imaginar, el gobernador nunca se habría imaginado, digamos, en la casa de quienes estaban durmiendo, pero fue así. Simultáneamente, prácticamente, esto es marzo del año 1904, a 400 kilómetros de distancia de ese lugar, en una localidad, un paraje en ese momento denominado Telce, uno de los carros de la Compañía de Tierra del Sur argentino, actualmente conocida como la Compañía de la Familia Benetton, es robado y dos norteamericanos que conducían, que trabajaban como carreteros de ese transporte que se realizaba entre la cordillera y Puerto Madryn, son sindicados como autores del robo. Son trasladados presos a otra localidad, de la cual logran escapar. Y al escapar, aparentemente, se dirigen ¿a dónde? A la cabaña de Butch Sundance y Ethelene Cholina. Porque, como les comentaba antes, Evans, que era uno de esos dos implicados, vivía. Aparentemente ahí los primeros ojos de la policía se ciernen sobre ellos porque ellos los habrían ayudado, Butch concretamente los habría ayudado con armas y con caballos y con dinero para huir. Y por lo cual es ya llevado a declarar a Rawson, que es la capital del territorio del Chubut, en el año 1904. Así que fueron acusados de este robo que aparentemente no cometieron, o sea, no tuvieron nada que ver con este robo. Ellos en realidad son acusados de proteger a los ladrones, ¿sí? Que eran Evans y Gris. Hay un fenómeno que tiene que ver con la publicación de las fotografías en los diarios y que la gente, los vecinos que creían que estos eran vecinos respetables, se encontraron con una sorpresa, ¿no? Claro, después de la fuga de estos dos asaltantes de Tolson, se produce otro robo al año siguiente, en 1905, por lo cual la policía nuevamente piensa que Butch, Sundance y Ethel son los responsables de cubrir a estos ladrones, digamos, de protegerlos. Evidentemente alguna vinculación tenían que tener. Claro. Por lo cual ellos deciden ir. La policía, perdóname, en la cual había un comisario que también asistía a la casa de ellos antes, ¿no? Sí, claro. Bueno, todo el mundo asistía claro. a la casa de ellos. Qué curioso, qué interesante eso. Lo más interesante de todo es que hay un policía llamado Milton Roberts, que en el año 1901 necesita sacar un boleto, una marca de ganado, ¿sí?, para el caballo de la policía. Esas marcas de ganado, ¿no es cierto?, necesitan registrarse en una oficina administrativa en Rawson. Entonces él extiende un poder para que una persona que viajaba a Rawson gestione esa marca. Y firman como testigos el señor Gardner y el señor Harry Place. Harry Place era el seudónimo que usaba Sundance Kid en Patagonia, en Florida. O sea, el Sundance Kid sale como testigo de que la firma del policía del Chubut es verdadera, ¿no? Sí, increíble. Marcelo, todas estas historias son, digamos, a ver, uno puede ir por el lado de lo que la gente cuenta y traslada, pero en tu caso hubo una investigación con documentación. ¿Qué documentos? No pido, por razones de horario, de espacio, de tiempo, que nos digas todos, pero contanos algunos de los documentos que te confirmaron estas historias. Bueno, fundamentalmente el expediente que ustedes mencionaban en la presentación, un expediente de 500 hojas, que es sobre la historia de estos dos bandoleros Wilson y Evans que mueren en 1911, pero que la policía va haciendo retrospectivamente una investigación hasta llegar al año 1901 con la llegada de Butch, Sundance y Ethel. ¿Están con esos, registrados con esos nombres? No. No, registrados con el nombre de Santiago Ryan, el Butch Cassidy, y con el nombre de Harry Place y señora, el Sundance y Ethel. ¿Y cómo llegaste a juntar las moscas por el rabo? ¿Cómo llegaste a definir que estos pasajeros con esos nombres eran ellos?
Bueno, ahí por la historia oral que comentábamos antes, por fotografías de ellos delante de la cabaña, por información de la Pinkerton que es traída a... La agencia de detectives estadounidense. Exactamente. Que los fue a buscar por todo el mundo, como tú decías, hasta en Haití, ¿no? Sí, y llegaron a Buenos Aires. En el año 1903 llegan a Buenos Aires, dejan los prontuarios de ellos y la policía argentina aparentemente no le presta mucha atención. Hasta que después de diciembre de 1905, cuando es asaltado el banco de Villa Mercedes San Luis, Argentina, la policía ata cabos y aparecen las fotos de ellos publicadas en la prensa, en La Nación, en los principales diarios de Buenos Aires. Ahí sí deciden huir hacia Bolivia pasando por Chile, ¿no? Ahí sí deciden ir hacia Bolivia pasando por Chile, efectivamente. Es decir, que ¿cuántos años vivieron estables como buenos vecinos y como productores en la Patagonia Argentina? Y desde marzo de 1901 hasta el 1 de mayo de 1905. Y soy preciso con la fecha porque te comentaba antes, una de las cosas que más me impactó del expediente fue que el día que se va Butch Cassidy manda una carta a otro vecino de Cholila llamado John Comodoro Perry. Paradójicamente había sido sheriff en los Estados Unidos, diciéndole "We are starting today", nosotros partimos hoy. O sea, que tenemos hasta el día. Estaba pensando cuántas veces el cine o la literatura nos ha contado historias de bandidos que cuando intentan de mil maneras escapar, lo logran, en un momento deciden asentarse, dejar de delinquir y no logran esto porque en algún momento algo pasa fortuito que no tiene que ver con nada que ellos hagan, sino con una especie de destino que los involucra con algo y termina con un final trágico, cuando en realidad uno ya está queriendo que triunfen en esta idea de asentarse y vivir tranquilos el resto de sus vidas, ¿no? Exactamente, y ellos tuvieron dos oportunidades para hacerlo. Una en Cholila, en la cual seguramente por alguna amistad preexistente con Evans, o por algún código bandoleril de no delatar al compañero, o por una extorsión de Evans diciendo que no nos ayudan, nosotros los podemos perjudicar, se les frustró esa oportunidad en Cholila, Chubut, Argentina. ¿Te das cuenta y que qué final intentaron lo mismo en Bolivia? ¿Sí? En Bolivia lo mismo. Claro. Bolivia intenta, establecerse en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Butch manda una carta a Estados Unidos diciéndole, que es una región inmejorable, pero que necesitan un dinero para hacer la inversión. Ahí es cuando ellos deciden cometer su último y fatídico robo en Bolivia, que los lleva luego a la muerte, ¿no? Ese lugar es un lugar bellísimo de Argentina. Volvemos a Cholila y a ese lugar. Hay rastros turísticos, rastros con cartelería, que tienen que ver con el pasaje por allí en estos años de Butch y Sanders, ¿no? Sí, está, alrededor de la cabaña, se ha instalado cartelería, la cabaña se ha restaurado ahora unos 5 años. ¿Se visita la cabaña? ¿Cómo? ¿Es parte de un circuito turístico? ¿La gente va y la visita? La gente va y lo visita. No hay un circuito armado como debería ser, y como lo hay sí en Cholila. En Bolivia. En Bolivia sí tienen una cosa que llaman la ruta de los bandoleros. Pero no solo es la cabaña. En Trelew, una pujante ciudad de acá de Chubut, está el hotel y están las habitaciones originales en las que ellos pernoctaron. Es el Hotel del Globo, es ese, ¿no? Exactamente, sí. Actualmente conocido como Hotel Touring Club de Trelew, ¿no? Un hotel muy reconocido. También está en Gaiman, lo que actualmente es la casa de música de Gaiman, que en esa época era el hotel de la familia Pitt, hotel que frecuentó, entre otras personas, también el presidente Roca, el presidente argentino. En fin, hay varios hitos en la historia en los cuales se pueden encontrar todavía huellas de lugares por los que ellos pasaron, transcurrieron. Te cruzaste en el 69, me decías al comienzo de la entrevista, con estos personajes en una película. Sí. Jamás pensaste que iban a perseguirte toda la vida, ¿no? No, realmente no. ¿Qué te ha dejado esta investigación en lo personal? En lo personal, mucha satisfacción, porque cuando llegué a Chubut, a Patagonia, la historia, como les decía antes, estaba bajo un velo de duda, ¿no es cierto? Estuvieron, no estuvieron, estaban los testimonios. Por culpa de la película.
¿no? Básicamente por Claro. culpa de la película y también por ahí, que a través de la historia oral, al pasar los años, los hechos se van magnificando, entonces empiezan a surgir visiones contradictorias, estuvieron acá, estuvieron allá, cada cual le agrega lo suyo, lo cual también lo torna más inacible, más mítico. Entonces poner un poco de luz sobre esa historia y poder preservar documentos históricos, porque más allá de contar la historia de los bandoleros, esas 500 páginas son una hermosa fotografía de lo que era la Patagonia a principios del siglo XX. Claro, claro. Y después el poder compartir con amigos norteamericanos, de Chile, de Bolivia, de diversos lugares de la Argentina, en encuentros que realizamos sobre el tema, realmente es muy satisfactorio. Y ahora está charlando en la radio. Marcelo Gavirati, muchísimas gracias. Y ahora se le añade el placer de charlar con los amigos uruguayos. Muchas gracias. Te Que mandamos... también tuvieron un exponente de un bandolero en Patagonia, que es mencionado en la canción de Langeco. estábamos escuchándola recién. Bandidos rurales. Exactamente. ¿A quién te referís? A Asensio Brunel. Mirá. Asensio Brunel era de origen oriental. Si quieren, otro día tal vez Otro día habla, pero por supuesto. podemos charlar del tema. Pero por supuesto, estábamos, mira, hoy cuando arrancamos el programa a las 2 de la tarde pidiendo ideas, así que todo es bienvenido. Todo es Asensio Brunel, bienvenido. el bandido fantasma de la Patagonia, el bagual, el demonio, tenía muchos apelativos, Pero porque era vos- realmente inacible. Mira vos. Te mandamos un abrazo enorme desde Montevideo. Gracias por conversar con nosotros. Chao, Damiana, Marcelo. Alberto, fue realmente un placer charlar Un con gustazo, ustedes. gracias. Hasta pronto.